Presento, soy director de la agencia de comunicación ComSalud, que es una agencia de comunicación especializada en salud. Editamos estas páginas web, Comunicación Salud, La de Salud, Juegos de Salud. Y luego, a la que os animo a que os unáis. Pues esto es lo que mucha gente entiende por comunicación. Es decir, yo soy el líder, es el mejor, soy el más guapo, el más listo. Pero claro, ¿esto qué credibilidad tiene? ¿Qué podemos conseguir con esto cuando tenemos que todo el mundo hace lo mismo? Claro, si eres tú el único que estás diciendo que eres el mejor, ahí sí que falla, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que conseguir cuando estamos comunicando, cuando queremos posicionarnos en el entorno digital? ¿Vale? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Pues queremos conseguir que sean otros los que estén diciendo lo bien que lo hacemos, ¿no? Esto es un poco el objetivo del entorno digital, de utilizar las herramientas que nos proporciona la tecnología para conseguir eso, ¿no? Que haya otros que estén hablando de lo bien que lo hacemos, ¿no? Entonces, a la hora de meternos en este mundo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo queremos posicionarnos, cómo queremos que los demás nos vean. Estamos hablando siempre del ámbito profesional. Yo creo que también algo que ocurría también en las redes sociales y poco a poco se va clarificando, es que muchas veces se mezclaban los ámbitos profesionales y personales, ¿no? Utilizando las redes, sobre todo en el caso de Twitter, Facebook, todavía tiene un entorno más personal, ¿vale? Por así decirlo, pero bueno, todos hemos sido conscientes de situaciones que han ocurrido en que se han ido mezclando, incluso por políticos, etc., el entorno personal y el profesional. Cuando estáis siguiendo una cuenta de Twitter de un profesional, por ejemplo, ¿qué queréis ver de ese profesional? ¿Qué es lo que queréis seguir de esa persona? ¿Sus opiniones sobre política? ¿Qué es lo que ha comido hoy? ¿Cómo se la ha pasado con sus hijos? O lo que queremos ver es su punto de vista sobre un ámbito profesional, que por eso lo estamos siguiendo. Nosotros estamos siguiendo a otro médico que es destacado en un ámbito concreto, no queremos saber qué opina de política, es que nos da exactamente igual. Al revés, eso supone ruido para nosotros. Entonces, a la hora de meternos en el entorno digital tenemos que ver cómo queremos posicionarnos, en qué aspectos queremos destacar, que tenemos una voz autorizada, ¿no? Nosotros sois profesionales de la salud, tenéis un ámbito en concreto, la mayoría de vosotros es la dermatología, pues tenéis que ver cómo queréis que los demás os perciban, ¿no? Cómo queréis os posicionaros, no solamente delante de vuestros compañeros, sino delante de potenciales clientes, ¿no? Eso es el objetivo. Incluso los que trabajáis en el entorno público no estáis ajenos a esta realidad, porque al final la imagen que proyectamos nosotros mismos en el ámbito digital tiene unas consecuencias, en el ámbito personal, en el ámbito de desarrollo de la carrera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conseguir todo esto? Que haya otros que hablen de nosotros. En primer lugar, tenemos que tener una estrategia. Esa estrategia de cómo queremos posicionarnos, ¿vale? Y luego tenemos que ver de qué vamos a comunicar. Tenemos que partir, por supuesto, de temas interesantes, temas basados en la evidencia. No siempre es posible, no siempre podemos tener pues estudios en los que estemos participando, grandes investigaciones, etc. Pero hay una cosa muy interesante a la hora de comunicar y posicionarnos, que es la ingeniería de datos. Que esto es algo que nos proporciona mucho las redes sociales, que nos proporcionan mucho incluso nuestra práctica diaria, que podemos conseguir muchísimos datos de población, y hay herramientas incluso que, como en esta, pues esto en concreto es una herramienta que nos dice de qué están tuiteando en el ámbito de la gripe, pues en este caso en Estados Unidos, que hay herramientas predictivas que te ayudan a sacar conclusiones de esto. Nosotros podemos tener acceso a muchos datos, o bien de pacientes, o bien pequeñas investigaciones que podamos hacer, que la tecnología nos está permitiendo
con la que podemos comunicar. Todo ese tipo de información nos puede resultar muy interesante para posicionarnos, para tener esa relevancia de cara a pacientes y a otros profesionales. Y luego a la hora de comunicar tenemos que estar formados en cómo lo vamos a comunicar. Tenemos que conocer el entorno en el que estamos comunicando, tenemos que tener claro qué mensajes son los que vamos a utilizar y adaptados a cada red social si nos metemos en el ámbito digital. No es lo mismo, por supuesto, los 140 caracteres de Twitter, que encima tenemos que utilizar hashtag. Yo creo que todos sabéis un poco lo que son los hashtags. Si tenéis todo cuentas en Twitter, pues los habéis utilizado alguna vez. Y es muy interesante saber qué hashtag están utilizando pues los pacientes que están buscando información. Muchas veces es el hashtag de una enfermedad, pero no siempre. A veces es el nombre de pues un día mundial. Hay muchos días mundiales, por ejemplo, que sirven de concienciación. El día de la psoriasis, pues hay que ver si se está tuiteando, por ejemplo, nosotros queremos posicionarnos en el ámbito de la psoriasis, por ejemplo, ¿qué es lo que se está utilizando? Está utilizando psoriasis, está utilizando día de la psoriasis, World Psoriasis Day, etc., ¿no? Pues eso basta escuchar qué es lo que se está haciendo en ese ámbito, ¿vale? Y tenemos que estar formados en lo que queremos comunicar. Por supuesto, cuando estamos comunicando es muy interesante, es importante el tener un respaldo. Por supuesto, las sociedades científicas es el respaldo más evidente de cualquier mensaje que queremos comunicar, ¿vale? Pero bueno, podemos utilizar también pues, estudios científicos en los que basarnos, en los que poder comunicar. Esto no quiere decir que solo podamos comunicar temas muy científicos. Es muy interesante aportar valor sobre casos concretos que estamos tratando, ¿no? Pues he visto un paciente, esto por ejemplo ya hay un dermatólogo muy destacado en redes sociales que hace esto, ¿no? Pues, mira, he visto este tipo de pacientes, por supuesto siempre respetando la confidencialidad, eso está claro, y que no se pueda identificar, ese paciente no va a sentir identificado, pero he visto un tipo de paciente que me ha aportado esto, o sea que también darle ese toque humano muchas veces es muy interesante, ¿vale? Es algo que además otro tipo de profesionales que podemos estar en las redes sociales no podemos hacer. Es algo que podéis hacer solamente vosotros como profesionales sanitarios, ¿no? Yo como comunicador puedo hablar también de enfermedades, puedo hablar de tratamientos, pero no puede darle ese toque humano que le dais vosotros, que le podéis dar porque habéis tocado a pacientes que los tenéis en vuestra consulta. A la hora de comunicar también en ese entorno digital en el que nos podemos mover, hay que tener muy en cuenta el impacto visual, ¿vale? En las redes sociales es evidente la importancia de la imagen, la importancia del vídeo, ¿vale? Pero incluso si queremos comunicar en otro ámbito, en el ámbito incluso de los medios de comunicación, tenemos que tener, cuanto más visual sea lo que queramos comunicar, mucho mejor, ¿vale? La tecnología nos ayuda mucho a darle esa dimensión visual, ¿no? Cada vez están utilizando, por ejemplo, dispositivos wearables, se habla incluso de pantallas que se puedan proyectar sobre la piel, esto está muy relacionado con vuestra práctica. Este tipo de cosas son muy llamativas, esto va a conseguir un gran impacto. Lo que tenemos que hacer es cómo aprovechar ese impacto visual para darle valor, no quedarnos simplemente en la anécdota de la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aportar nosotros con nuestro conocimiento, en este caso de la dermatología, sobre algo que tiene ese impacto visual? Y luego también es muy importante el impacto emocional, ¿vale? En cualquier comunicación que queramos hacer, la emoción es fundamental. La emoción puede conseguir que un vídeo lo vean millones de personas. Un vídeo en YouTube grabado de manera sencilla lo puedan ver millones de personas, ¿vale? Creo que hay muchísimos ejemplos que los conocéis, que han aprovechado pues, las emociones en situaciones concretas, comunes, incluso en patologías, que se han reproducido y han llegado a todo el mundo, ¿no? O sea que si podemos dar ese impacto emocional, pues mucho mejor, ¿no? Yo recuerdo uno de los vídeos que ha tenido más reproducciones en el mundo, pues era de un padre bailando con su hija en silla de ruedas, ¿no? Y quería también concienciar sobre una enfermedad. Aprovechemos el impacto de la emoción, además del impacto de la imagen, para trasladar un mensaje y llevarlo a una audiencia
mucho mayor. En este caso podemos aprovechar el vídeo. Nosotros, aparte de tener vídeos que podamos hacer nuestros propios vídeos, que eso también da mucha credibilidad, da mucho impacto, se pueden utilizar también videocomunicados, vídeos dirigidos a la televisión. Este, por ejemplo, es un ejemplo de vídeos que hacemos nosotros que se lo pueden descargar las televisiones, ¿no? O sea que tenemos que ver a quién vamos a dirigirnos cuando utilizamos el vídeo. Podemos hacer vídeos muy sencillitos para una página web, esto los podéis hacer vosotros tranquilamente. Es bastante sencillo, ya con cualquier, hasta con un smartphone os diría que se podría hacer. El nuevo de iPhone pues tiene hasta 4K de grabación, pero bueno, es mejor con una cámara, pero puede ser una cámara de fotos, una cámara de vídeo normal, ya tiene la suficiente resolución para que podamos hacer nuestros propios vídeos y aportar valor. ¿Vale? Y luego tenemos que ver, si nos vamos a dirigir a la población, tenemos que ver qué herramientas vamos a utilizar para la difusión de nuestro mensaje que queremos comunicar. Si nosotros tenemos por ejemplo, una clínica de oftalmología, podemos aprovechar las redes sociales y podemos ir más allá, o no tenemos una clínica, queremos presentar pues, un nuevo fármaco, una nueva técnica diagnóstica, etc. Tenemos que aprovechar los medios de comunicación, ¿vale? Esto es fundamental. Los medios de comunicación que tienen un impacto también en lo digital, pero esto basta, ¿es suficiente? Pues no es suficiente, porque lo que ha cambiado radicalmente en los últimos años es que la salud se ha vuelto interactiva, la comunicación en general se ha vuelto interactiva. El paciente ha cambiado, ya no es el paciente que teníamos hasta ahora, que era un paciente pasivo que aceptaba todo lo que le decía el médico, y creo que muchos de vosotros ya lo estáis notando, ¿vale? Y se habla ya del paciente empoderado, ¿no? Es un paciente que es muy distinto al paciente tradicional. Y esto yo creo que lo notáis más vosotros con pacientes de patologías crónicas, ¿no? Pacientes que ya están muy concienciados. Estaba citando antes el caso de la psoriasis. Aquí hay asociaciones de pacientes, por ejemplo, muy fuertes, que llevan mucho tiempo aglutinando a los pacientes. Y bueno, pues eso hace que el paciente vaya a la consulta de otra manera, una manera absolutamente diferente. ¿Cómo es? Pues este empoderamiento del paciente, estos pacientes que ya están acudiendo a la consulta cada vez más, son pacientes que están informados sobre su salud, por supuesto, pero van un pasito más, están formados también. Es gente que tiene ya unos conocimientos bastante amplios. En algunas patologías se dice que muchas veces los pacientes, porque hay pacientes que van hasta congresos médicos, en el caso del VIH, por ejemplo, está ocurriendo, pacientes muy activos que van a congresos médicos que les dejan ir y que están formados incluso más que un médico de primaria, se suele decir, por lo menos en su patología. Bueno, no sé, es un mito urbano, pero realmente lo cierto es que estamos encontrando unos pacientes cada vez más formados en su enfermedad. Además son pacientes que están comprometidos, que quieren conocer más, quieren tener un trato de igual con su profesional sanitario, quieren tomar decisiones sobre su propia salud, ¿vale? Y para eso pues se conecta con los profesionales sanitarios. No le vale que un profesional sanitario le atienda solamente en la consulta, quiere que le atienda pues, fuera de ella, ¿no? En el entorno digital. Además también es un paciente que está conectado con otros, ¿vale? No quiere compartir sus experiencias y quiere recibir información de otros pacientes. Por tanto es un paciente mucho más exigente que el que teníamos hasta ahora. Por supuesto, es alguien que busca en internet. Entonces hicimos una encuesta en la que a la población que vimos que más de la mitad de la población, ya no hablo de enfermos, sino más de la mitad de la población en general, está buscando información sobre salud en internet. O sea que esto ya es algo absolutamente común. Incluso lo curioso es que, a diferencia de lo que se pensaba antes, ya las personas mayores también están buscando información sobre salud. Ya no es algo que es exclusivo, como se decía, no es hasta los 50 años, no, para nada. Ya, por supuesto, no tienen la misma acceso digital que puede tener alguien un poco más joven, pero realmente lo que ha facilitado mucho el que todo el mundo esté utilizando internet en la búsqueda de salud son los teléfonos móviles. España es
el país de Europa que más smartphones utiliza y el smartphone es la principal herramienta para conectarse a Internet. Entonces, lo que está ocurriendo es que ya todo el mundo está buscando información sobre salud en Internet. ¿Vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo también? Pues que es un paciente que está eligiendo la clínica y el médico por Internet. Las opiniones que tienen otros pacientes sobre ese médico o sobre esa clínica le condicionan a la hora de elegir. Aquí he puesto el ejemplo de un médico que está sentado aquí, de bueno, pues cómo ponen las críticas que le pueden hacer otros pacientes, ¿no? Este tipo de críticas, si son positivas, van a hacer que haya pues muchos pacientes que se dirijan a él. O sea, no importa hoy día realmente tanto el número de títulos que uno pueda tener, sino realmente si le perciben como un médico que está conectándose con los pacientes, que le está proporcionando valor, que le está dando información, que tiene un trato humano. Es curioso que una de las cosas que más valoran los pacientes es ese trato humano, si realmente le están mirando a los ojos, si le hace mucho tiempo esperar en la sala de espera. Todo ese tipo de cosas influyen mucho más que los conocimientos que pueda tener ese médico teóricamente, ¿no? Yo, pues tengo no sé cuántas máster y tal, ya, pero me está mirando a los ojos. Claro, eso, imaginaros en una crítica, ¿no? En Internet, alguien que le está diciendo en una de estas páginas, además que están muy bien posicionadas. No, es un médico que es muy frío. Pues a la hora de elegir el médico, pues tienes, tiene no sé cuántos títulos, es un médico muy frío. Eso está condicionando muchas decisiones. Pero igual que nos está condicionando cuando vamos a hacer un viaje. Ahora cuando hacemos un viaje, miramos en TripAdvisor cómo es el hotel, cómo es el restaurante, etc. Y claro, las opiniones son fundamentales. Y también hicimos una encuesta recientemente en que vimos que casi la mitad de la población busca información sobre médicos o clínicas en Internet. Y igualmente vimos que había un 25% también de gente mayor de 60 años que estaba haciendo lo mismo, que estaba buscando médicos y clínicas por Internet. O sea que esto, ojo, que no es una cosa que es que va a ser el futuro, lo que viene, no, es que es una realidad. ¿Vale? Es un paciente también que se moviliza. Existen ahora mismo plataformas, la más conocida, vamos a utilizar es change.org, donde los pacientes firman causas, bueno, esto es para pacientes, consumidores, etc., pero consiguen cambios importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, había una petición para conceder un medicamento compasivo, ¿vale? Pues la petición consiguió 250.000 firmas. ¿Sabéis lo potente que es eso? Pues es tan potente como un caso muy reciente que todos recordamos, ¿no? El caso de los enfermos de hepatitis C. Cuando los pacientes se unen, se movilizan, pueden conseguir cambios tremendos en la administración. O sea que esto hay que tener en cuenta que estamos enfrentándonos a un nuevo tipo de paciente que tiene un poder tremendo en la asistencia sanitaria. Como os decía, es un paciente que dialoga con los profesionales y para eso pues utiliza las redes sociales. Tenemos una página de Facebook. Bueno, el Facebook te permite, esto ya lo contará también Sergio mucho mejor que yo, pues ese trato humano sin perder ese aspecto profesional, ¿no? No hace falta que estés contando lo que estás comiendo, pero si quieres utilizar Facebook para el ámbito profesional, lo puedes hacer sin renunciar a ese aspecto humano cercano, ¿no? Yo creo que esa es la gran ventaja de Facebook. Es un paciente que acude informado a la consulta, muchos acuden ya con aplicaciones que tienen mucha información referente a su patología y que quieren comentarla con su profesional sanitario, ¿vale? Quiere compartir experiencias, por supuesto. Ahí están también las redes sociales para que el paciente rápidamente quiere compartir qué es lo que está sucediendo en cada momento. Por cierto, no sé si, ahora que me estoy acordando de este caso, viendo esto de Facebook, ha habido también algún caso de algún médico pues que ha compartido alguna foto de paciente en Facebook. Bueno, pues esto lógicamente es de sentido común, que ese tipo de cosas no se pueden hacer, tienes que aplicar los mismos criterios que aplicas en tu consulta normal, son aplicables al ámbito digital.
Y bueno, es un paciente también que publica, o sea, ya no es un paciente solamente que acude a ver la información, no, quiere compartir esa información. ¿Vale? Muchos ya tienen su blog y además blogs que son muy seguidos. Como os decía, el móvil, cada vez se conecta más a internet a través del móvil y pues, todo lo bueno, que todos estamos pendientes del móvil. Es un paciente que utiliza mucho las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones de salud, son una de las más descargadas, después de las de juegos son las aplicaciones más descargadas. Quiere atención en cualquier lugar, ya no le vale solamente que la atiendan en la consulta, quiere que la atiendan también en su casa, en todo momento. Quiere monitorizar la salud por sí mismo, por eso han tenido tanto éxito también los wearables, porque tomas conciencia de tu patología o la prevención de patología. Wearables, imagino que sabéis lo que es, aunque luego ya lo contarán más tarde, se comentará más tarde al final en la última ponencia. Pero bueno, son estos dispositivos con sensores que nos permiten monitorizar nuestra propia salud y tener datos de cómo estamos. Sin que le incomode, o sea que cada vez incluso hay hasta tatuajes electrónicos que se pueden poner en la piel y que son además súper baratos. La gamificación. Muchos pacientes quieren aprender o rehabilitarse utilizando juegos de salud, que también hablaremos de ellos más tarde. Quiere decidir sobre su propia salud y para eso lo consulta con su médico y bueno, muchos se atreven a decir, pues esto es lo que dice internet, ¿no? Bueno, realmente esto no es un obstáculo, sino es algo positivo. O sea, además hay muchos estudios que lo podéis consultar en Medline, como los pacientes empoderados que tienen mucha información sobre su patología, aunque por supuesto haya información que no sea la correcta, consiguen tener una mayor adherencia terapéutica, ¿vale? Pero por supuesto hay que saberles guiar, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para guiar a estos pacientes? Bueno, en primer lugar, una de las recomendaciones que yo daría es medir, ¿no? Saber si lo que estamos haciendo está funcionando, saber qué es lo que están buscando los pacientes. Para eso pues, existen métricas, existe Google Analytics, para saber, por ejemplo, si tenemos una página web, qué tipo de gente está entrando en nuestra página, desde dónde y por qué, ¿vale? Si estamos utilizando, hemos desarrollado algún tipo de aplicación, pues también existen analíticas para las aplicaciones móviles, ¿vale? Y luego lo que es también muy importante es posicionar, ¿vale? Si nosotros queremos contar algo, tenemos que estar muy posicionados con esa información, si queremos ser un referente. Si tenemos nuestra propia página web, tenemos que incluir conceptos que esté buscando la gente. Eso es clave a la hora de tener, pues, convertirnos en referentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que si encima añadimos este posicionamiento a los medios de comunicación, ¿vale? Pues lo que os decía antes, podemos tener el impacto mediático, alguien que, por ejemplo, estamos contando, pues hay un nuevo tratamiento, una nueva pastilla, lo que sea, un nuevo servicio, la gente lo va a buscar en internet, y realmente si nosotros estamos posicionados, nos va a encontrar, ¿vale? Si no estamos posicionados, va a ir a otro médico, a otro servicio, a otro hospital. Vale. Entonces, para convertirnos realmente en un médico 2.0, por supuesto lo primero es tener redes sociales. No todos los servicios, curiosamente, pues están utilizando las redes sociales, utilizándolas bien, o sea, no solamente estar, sino hay que utilizarlo, ¿vale? Y eso es lo que de momento también distingue a unos centros de otros, a unos especialistas de otros. Ese estar y participar, ¿vale? Mucha gente todavía tiene miedo al participar en las redes sociales porque tiene miedo a las críticas, ¿no? Porque dice, bueno, es que si yo estoy ahí, me critican. Eso realmente, ¿qué es lo que ocurre? Esta teoría nos lleva a esto. Dice, bueno, yo, es como hace el avestruz, ¿no? Dice, bueno, yo escondo la cabeza y así no me critican, ¿no? Pues no, es que te critican igual. La única diferencia que tienes es que te puedes defender. Si tú estás en redes sociales y tienes tu propia página web, te vas a poder defender, vas a poder tener a pacientes que te estén apoyando. De la otra manera no puedes hacer absolutamente nada. O sea, el éxito está ocurriendo, ya los pacientes están hablando de ti, quieras o no. Yo creo que todos hemos hecho alguna vez el ejercicio de buscarnos en Google. ¿Qué es lo que se está diciendo de nosotros?
Si lo que está diciendo nosotros lo están diciendo otros, algo, y no estamos participando, no aparecemos ahí en las búsquedas, algo estamos haciendo mal. Si nosotros no estamos con páginas web apareciendo en las búsquedas, en nuestra propia página web, o nuestra propia información en LinkedIn y en otras redes sociales, es que no lo estamos haciendo bien. Hay un caso que a mí me gusta sacar que ejemplifica un poco la situación, ¿no? Hace 5 años, que tampoco las redes sociales estaban tan en boga, pero sí que estaba, por supuesto, Internet funcionando 100%, pues hubo un caso que todos recordaréis del cantante Enrique Morente, que murió en la clínica de la Luz, ¿no? Se hablaba de que se había sido una negligencia, etc. Bueno, en comunicación algo falló porque realmente no había ninguna información de la clínica de la Luz dando su versión, no había ninguna información, por supuesto, del médico dando su versión. ¿Qué ocurrió? Que durante por lo menos 2 años, estuve un poco siguiendo el caso, todo lo que buscabas de la clínica de la Luz era referido a este caso, de la muerte de Enrique Morente. La clínica de la Luz al final lo consiguió remontar, pues, después de años de comunicación constante, y aparecieron otras informaciones, ¿vale? El doctor Enrique Moreno, que es premio Príncipe de Asturias, que es un líder mundial en tema digestivo, 5 años después, esta búsqueda la hizo la semana pasada, sigue apareciendo con este caso de negligencia. Entonces, pues es lo que os decía, o sea, que puedes tener todos los títulos del mundo, pero si al final tu imagen aparece vinculada a algo negativo, por supuesto, el 99,9% de los casos nunca va a ser así, pero algo negativo, un paciente que no está satisfecho, etc., pues al final va a haber muchos pacientes que los van a tratar. Si a este doctor podría venir incluso personas a tratarse de otros países, pues habrá algunos que sigan viniendo, pero otros, muchos, pues no lo van a hacer, con muchos títulos que no se puedan tener. Por eso es muy importante pues estar, posicionarse, darnos a conocer, ¿vale? Y bueno, en ese sentido, me gustaría que me dijerais, para que vierais esto, esta es una frase que alguien puede pensar que se dice, ¿no? Me gustaría que mi médico me hablara menos y tuiteara más. Realmente no es así. O sea, las redes sociales nunca pueden ser sustitutivos de la conducta, de la consulta presencial, de cara a cara, de estar con el paciente, ¿vale? Es una frase que, por supuesto, nadie ha dicho nunca, ¿vale? O sea, que tengáis en cuenta que por mucho que utilicemos las redes sociales, siempre tenemos que primar en primer lugar el trato presencial. Y en ese trato presencial, una de las cosas que podemos hacer, que nos puede dar mucho posicionamiento, es la prescripción de páginas web. Si queremos orientar a los pacientes empoderados, una cosa que les podemos ayudar mucho es remitirles a páginas web. Pero ¿qué página web le vamos a remitir mejor que una que tengamos nosotros? ¿Cómo nos vamos a convertir en referentes de cada uno de los medios? ¿Cómo nos vamos incluso a los pacientes? ¿Cómo vamos a convertirnos en referentes en redes sociales si no tenemos nuestro propio contenido? ¿Vale? Eso es lo que tenemos que crear, un contenido propio, remitir a los pacientes a ese contenido, prescribir esas páginas web, ¿vale? Y luego también tener vídeos online, ¿no? Existen ya muchos ejemplos de dermatólogos que podéis ver en internet, en YouTube, cómo están ya utilizando vídeos de manera muy sencillita y que además te ayudan mucho a posicionarte. O sea, el vídeo hoy día es algo que los pacientes, bueno, todos nosotros en general, preferimos un vídeo corto que nos explique algo que leernos un texto muy largo, ¿no? Por eso es muy importante utilizar los vídeos que podemos grabar nosotros mismos para posicionarnos. Luego, si queréis, algún ejemplo, también podemos ayudar a los pacientes prescribiéndoles aplicaciones. Existen 160.000 aplicaciones de salud. Si nosotros podemos saber qué aplicaciones son las eficaces, podemos orientar a nuestros pacientes
de una manera mucho más eficaz, no dejar que el paciente se busque aplicaciones de todo tipo. ¿Vale? Y luego otra manera también de convertirnos en referentes para los pacientes es utilizar las herramientas de teleconsulta, que ahora se hablarán de ello. Bueno, ya por último también, ¿en qué cosas podemos orientar a los pacientes? ¿Qué peligros se pueden encontrar los pacientes empoderados y los que podemos ayudar? Bueno, pues en primer lugar, Dr. Google. Bueno, podemos encontrarnos muchas situaciones con pacientes que están buscando información y se encuentran con cosas curiosas. Por ejemplo, aquí nosotros hicimos una viñeta, no sé si lo leéis desde ahí, si no os lo digo. Aquí un paciente que se acerca al médico y le dice: doctor, creo que tengo un tumor de células escamosas en la boca. Dice: ¿quién se lo ha diagnosticado? Yo mismo, a través de web. Déjenme explorar la zona. ¿Cuál es su diagnóstico? Salsa de tomate. Bueno, es una pequeña broma, pero sí, esto se le llama infosicación, ¿no? Buscar información en Google sin ninguna orientación. Si nosotros no les orientamos a los pacientes, pues nos podemos encontrar este tipo de situaciones para las que les podemos ayudar. Nos podemos encontrar también con aplicaciones que son auténticas estafas. Hay aplicaciones que te prometen, pues, eliminar los mosquitos, por ejemplo, con un zumbido, o curar el acné con la luz del móvil, ¿vale? Otra de las inconvenientes o problemas que vamos a encontrar en los pacientes cuando buscan información por sí mismos es el autodiagnóstico, utilizando aplicaciones que te permiten ya hacer, pues incluso con el smartphone, te permiten hacer cosas diagnósticos de alguna manera. Por ejemplo, hay una lente que te permite hacer un fondo de ojo, que es una prueba que solo lo hacen los especialistas, no ni siquiera lo hacen en el primario, ¿no? O sea, que están permitiendo los smartphones determinadas cosas que, si no les orientamos a los pacientes, pues nos podemos encontrar estas situaciones. Hay una data obsesión gracias a los wearables, a los dispositivos vestibles. Pues nos podemos encontrar con millones de datos también que los pacientes están recibiendo y que, si no les orientamos, pues también se puede crear una especie de cibercondria, ¿no? Esto, por ejemplo, es un bebé que no le pasa absolutamente nada, no tiene nada en la pierna, simplemente es un wearable que le han puesto los padres para saber cómo duerme, cómo se mueve, cómo respira, en fin. Y esto se puede comprar en Estados Unidos por $100, ¿no? Y lo están comprando la gente, los padres primerizos sobre todo, de manera masiva, ¿no? Pues hay que saber orientar a los pacientes sobre este tipo de data obsesión. Y bueno, pues ya por último, como síntesis, hay que utilizar la e-salud para acercarse al paciente y la comunicación en salud para darnos a conocer. Y mi última máxima: lo que no se conoce, pues es como si no existiera. Pues nada más, muchas gracias. ¿Alguna duda? O si no, pues preguntas.